Muy buenos días a todos y todas. Vamos entonces a comenzar con esta clase de ejercicios. Vamos a ver un ejercicio de efecto Joule, vamos a ver un ejercicio de primer orden y un ejercicio de segundo orden. El ejercicio de efecto Joule dice así: un calefactor funciona mediante efecto Joule, considerando que las dimensiones de la resistencia que se calentará son de 1 metro de largo y un área de 40 centímetros cuadrados. El material elegido posee una resistividad Rho de 0,4 ohm por centímetro y debemos elevar la temperatura del aire de la habitación desde los fríos 5 grados Celsius hasta un agradable 20 grados Celsius. Determine de manera clara y fundamentada la tensión necesaria que se debe aplicar al calefactor para conseguir lo señalado en un tiempo de 2 minutos. ¿Es posible que este calefactor funcione en la red hogareña? Fundamente, considere que el calor específico del aire es 1012 joules partido en kilogramo por grado Celsius y la masa del aire de la habitación es de 10 kilogramos. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es elevar esta masa de aire de 10 kilogramos desde 5 grados Celsius hasta 20 grados Celsius. Entonces, para eso lo primero que debemos hacer es determinar cuánta energía en joules necesitaríamos para eso. Usando esta fórmula, donde la energía calorífica es igual a la masa por Cp por el delta de temperatura, en este caso este delta debe ser de grados Celsius. La masa del aire son 10 kilos, el calor específico del aire son 1012. Esto es un dato que nos entregan. Y la temperatura del el delta de aire sería temperatura final menos temperatura inicial, y eso sería en 15 grados Celsius. Bienvenido, buenos días. Estamos revisando este ejercicio. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí. Entonces, por acá. Ya. Buenos días, profesor. Buen día. Entonces, realizamos este cálculo y obtenemos que el calor que necesitamos o la energía que necesitamos son 151.800 joules. Entonces, en todo ejercicio de efecto Joule, en donde nos piden determinar cuál es la tensión o si es que cuánto necesitamos calentar alguna masa, puede ser de agua, de aire o de cualquier otro elemento, siempre tenemos que aplicar esta fórmula primero para determinar cuánto es finalmente la cantidad de energía que necesitamos. Eso es súper importante. Después calculamos cuánto es la tensión que yo voy a necesitarle aplicar a esta resistencia para poder obtener esa energía. Entonces, nuestra fórmula de efecto Joule es la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo en que se aplica esa corriente, y esto está en joules. La resistencia es ρ por el largo partido por el área. En este caso hay que notar algo súper importante que hay que tener muy claro. Fíjense que el largo que tenemos acá se nos entrega en metro, el área en centímetro cuadrado y la resistividad en ohm por centímetro. Entonces ahí nosotros podemos trabajar con metro, con centímetro, con cualquier unidad de medida, con cualquier prefijo, pero lo importante es que al momento de hacer el cálculo en la resistencia, todos estén en la misma unidad. Por eso aquí el largo, que es un metro, nosotros decimos que son 100 centímetros y pasamos este metro a centímetro. Generalmente lo que más conviene es basarse en esta unidad, o sea, en la unidad de ohm por metro por centímetro, y pasar el largo y el área a esta unidad, porque es lo más sencillo a mi parecer. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver que es lo más sencillo, lo importante es que todo quede en la misma unidad, con el mismo prefijo, milímetros, centímetros, metros, etc. Entonces hacemos ese cálculo y nos damos cuenta que la resistencia tiene un ohm. Ahora, con este valor de resistencia aplicamos la ley de Ohm para poder dejar la energía calorífica mediante la ley de Joule en función de la tensión. Entonces reemplazamos esta tensión al cuadrado o sea, esta corriente al cuadrado por tensión al cuadrado partido de resistencia al cuadrado, simplificamos, luego reemplazamos los valores y llegamos a que 151.800, que es la energía que necesitamos entregarle a este sistema, va a ser igual a la tensión al cuadrado partido de la resistencia por el tiempo. Despejamos y llegamos a esta expresión que tenemos aquí, donde el tiempo son 120 segundos, porque son 2 minutos, y la resistencia es 1. De ahí despejamos y obtenemos que la tensión puede ser tanto positiva o negativa, pero de 35,57 volts. ¿Ya? Entonces, la respuesta de que si puede funcionar en la red hogareña o no es que puede funcionar siempre y cuando se adapte la tensión, lo cual no es ningún inconveniente, y generalmente los electrodomésticos que nosotros utilizamos
adaptan la tensión, de hecho convierten de una señal alterna, de una corriente alterna, a una corriente continua, y se puede adaptar para que funcione mediante esa tensión, ¿ya? Lo que no se puede, o lo que no es que no se pueda, pero lo que usualmente eh, no se realiza es que si nos da una tensión sobre la tensión de la red eléctrica hogareña, o sea, si nos da una tensión sobre los 220 volts, nosotros decimos que en realidad esto no es conveniente, por lo tanto no podemos implementarlo en la red hogareña, ¿ya? Porque ahí se complica un poco el análisis, dado que tenemos que elevar la tensión que entrega la red hogareña y eso en muchos casos puede generar inconvenientes, ¿ya? No sé si hay alguna duda con este ejercicio. No, profesor, no, ninguna. Ya, súper. Entonces, por si acaso, los tres ejercicios que estamos viendo acá son ejercicios de prueba, así que están todos dentro de un contexto de evaluación de prueba. Ya no quise ver ejercicios de taller porque el de la aula hay varias pautas de talleres. Ya lo que sí no hay son las pautas de las pruebas porque no se suben. Entonces, estamos revisando ejercicios más o menos tipo prueba. El segundo ejercicio es el que tenemos acá. Nos dice para el circuito, voy a hacerle un poquito de zoom, para el circuito de la siguiente figura, que sería esta, grafique grafique la respuesta del circuito y calcule la frecuencia de amortiguamiento del circuito. Y nos dice que debemos considerar la corriente de los inductores en el instante 0 como 2 miliamperes y la tensión del capacitor en el instante 0 como 5 volts. Esto se refiere a cualquier inductor o a cualquier capacitor, puesto que cuando encontremos el equivalente, estas van a ser nuestras condiciones iniciales. Entonces, cuando tenemos un circuito de esta forma, lo primero que debemos hacer es obtener el equivalente, o sea, obtener la resistencia equivalente, capacidad equivalente e inductancia equivalente. En este caso tenemos solo una resistencia, por ende el valor de la resistencia que vamos a usar son los 2 kilo. En el caso de los capacitores, recuerden que las conexiones de los elementos siempre me la dan los nodos. No me la van a dar su orientación, no me la van a dar dónde estén ubicados en el circuito, sino cómo están conectados respecto a sus nodos. Por ejemplo, este capacitor de 3,5 nanofaradios con este capacitor de 3,5 nanofaradios comparten un nodo, sería el que está ahí donde estoy girando el mouse, y ese nodo es exclusivo para esos dos elementos. Por ende, estos dos elementos están en serie. Una vez que yo hago estos dos en serie, me queda ese resultado en paralelo con 2,5 nanofaradios y en paralelo con 1,5 nanofaradios. Y el resultado de eso me va a quedar en serie con 4 nanofaradios. ¿Ya? Yo, como les dije en clase, recomiendo que si es que hay algunos inconvenientes detectando estas conexiones, que los trabajemos porque los ejercicios van a venir dados de esta forma y necesitamos sí o sí saber si es que hay conexiones en serie o paralelo. Entonces, aquí está escrito eso, tendríamos estos dos en serie, paralelo con 2,5 nanofaradios y con 1,5 nanofaradios. Una vez que hagamos el paralelo de todo esto, nos va a quedar en serie con 4 nanofaradios, y eso nos da un valor de 2,35 nanofaradios, que sería lo mismo que decir 92 partido en 39 nanofaradios. Podemos poner los resultados en decimal o en fracción. Ahí no es relevante mientras sea el mismo número. Y en el caso de los inductores, estos dos inductores, el de 2 milihenrios con 3 milihenrios, no están en paralelo, a pesar de que en ese momento muchos y muchas dijeron que estos dos estaban en paralelo, probablemente porque se fijan en la orientación de los elementos, si es que están así o si es que están así. Pero fíjense que estos dos elementos están unidos en ese punto, y ese punto o ese nodo es exclusivo para estos dos elementos. Por ende, estos dos elementos están en serie, y una vez que están en serie, quedan en paralelo con este de 5 miliamperes. Si este inductor de 5 miliamperes no existiera y aquí hubiese un cable, entonces estos dos efectivamente estarían en paralelo, ¿ok? Pero no es el caso. Entonces nos queda que 2 miliamperes más 3 miliamperes, eso me queda en paralelo con 5 miliamperes y luego en serie con 6,5 miliamperes. Finalmente tenemos 2 más 3, nos quedan 5, 5 en paralelo con 5 nos va a dar la mitad, 2,5 más 6,5 nos queda que la inductancia equivalente son 9 miliamperes y la resistencia ya habíamos visto que era de 2 kilos. Por ende, nuestro circuito es el que está acá, donde tenemos la resistencia, la inductancia
y la capacitancia. No es relevante que nosotros cambiemos el orden. Por ejemplo, uno puede decir es que venía resistencia y después venía el capacitor y no el inductor. No va a alterar en nada el cómo se comporta el circuito. O sea, la resistencia podría estar aquí o aquí. Yo puedo cambiar de orden estos cuatro elementos sin ningún problema. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta este punto? No, no, profe. Está, se entiende bien. Entonces, eh, como ya vimos, estos tres elementos que entonces nos quedan en serie y por ende es un circuito RLC en serie. Esos números en rojo que se ven ahí son los puntajes que se le van asignando a cada, o que se le asignó en su momento a cada elemento, ¿ya? Ojo, no tomar estos puntajes que están asignados ahí como que necesariamente en la evaluación que vamos a tener nosotros va a ser así. Podrían ser iguales como podrían cambiar, todo depende del contexto, ¿ya? Entonces, como es un RLC en serie, recuerden que la diferencia entre un RLC en serie o paralelo, más allá de la conexión, la diferencia operativa, es que el alfa cambia. En serie es R partido en 2L, en paralelo es 1 partido en 2 por R por C. Omega sub 0 no cambia. Y lo que cambia también es la respuesta, en el sentido que si es que estamos trabajando en RLC en serie, nuestra respuesta, como se ve acá, es la tensión del capacitor. Si estamos trabajando un RLC en paralelo, nuestra respuesta entonces en ese caso es la corriente del inductor. En este caso, como es en serie, nuestra respuesta es la tensión del capacitor y por ende en el dato que nos tenemos que fijar es en que la tensión inicial del capacitor son 5 volts. ¿Ok? Entonces, aplicamos la fórmula alfa es igual a R partido en 2L y obtenemos el valor que se nos señala acá. Yo aquí agrego la unidad, pero no es necesario que ustedes la agreguen, ¿no? Lo que interesa es que este valor esté correcto. Y el omega sub 0 al calcularlo nos entrega este valor. Al compararlo, nos damos cuenta que omega sub 0 es mayor a alfa y por ende estamos en el caso subamortiguado, ¿ya? La tensión inicial del capacitor son 5 volts y la tensión final del capacitor siempre es igual al valor de la fuente y aquí la fuente eran 20 volts. Aquí acabo de notar que por algún motivo al dibujar este circuito aparecen aquí 15 volts, pero eso es un error, ¿ya? Hay que tomar este dibujo original, ¿ya? Así que ahí también ustedes al trasladar o al redibujar algún circuito tengan ojo con esos valores, ¿ya? Aquí debería decir 20 volts. Entonces, el dibujo es el dibujo que siempre tenemos para el caso subamortiguado. Va a comenzar en 5, va a tener un porcentaje de sobrepaso y va a tender como una sinusoidal decreciente a tender a llegar al valor de los 20 volts, ¿ya? ¿Qué diferente tiene este ejercicio con los que hemos visto en clases o quizás con los que hemos visto antes? Que nos pide también calcular la frecuencia de amortiguamiento del circuito. Esto es súper importante. La frecuencia de amortiguamiento solamente aparece cuando un ejercicio es o cuando un circuito es subamortiguado. ¿Ya? Si no es subamortiguador, la frecuencia de amortiguamiento no se considera porque de hecho sería un número complejo. La frecuencia de amortiguamiento, que es la que está acá, es la raíz de omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, ¿ya? Y eso nos da un valor de 186.910,79 radianes partido en segundo, ¿ya? Por lo tanto, en estos circuitos, ¿qué es lo que tenemos que hacer y en qué nos tenemos que fijar? Lo primero es identificar si es que tenemos varios capacitores, varios inductores, varias resistencias, etcétera, y reducirlo. Siempre tiene que quedar uno de cada elemento. Al hacer esa reducción, nos vamos a dar cuenta también si es que el circuito está en serie o está en paralelo. Si está en serie, aplicamos el alfa que le corresponde a serie y sabemos que nuestra respuesta es la tensión del capacitor. Si está en paralelo, aplicamos el alfa que le corresponde a paralelo y, no, y nuestra respuesta va a ser la corriente del inductor. Calculamos alfa, omega sub 0 y los comparamos entre sí, dependiendo si alfa es mayor, igual o menor a omega sub 0. Vamos entonces a saber si la respuesta es sobre amortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. Recuerden que en el sobreamortiguado o en el críticamente amortiguado, el dibujo es el mismo que usamos para los circuitos de primer orden, ya que es como ese exponencial que va así, el movimiento que describió el... Y en el caso subamortiguado es donde cambia porque es de esta forma, ¿ya? Siempre que el circuito sea serie, la tensión final del capacitor va a ser igual a la tensión de la fuente, y cuando sea en paralelo, la corriente final del inductor va a ser igual a la tensión de la fuente partido en la resistencia equivalente, por ley de Ohm. ¿Ok?
¿Hay alguna duda? Creo que no, profe. Ninguna. Ya, genial. Entonces hemos avanzado rapidito, vamos a pasar al tercer ejercicio, ¿ok? Entonces, para este circuito, nos piden nuevamente calcular y graficar la respuesta del circuito considerando uno de los inductores con carga inicial de I sub L de cero igual a 2 miliamperes. Aquí hay que tener algo súper presente. Si nos dicen que uno de los inductores está cargado inicialmente o que tiene una corriente inicial, cuando yo encuentre el inductor equivalente, va a tener esa misma corriente inicial. ¿Ya? No va a generar ningún cambio. Ese, uno de los inductores es solamente un elemento distractivo, porque en realidad lo que nosotros asumimos es que la carga que tiene uno de los inductores, o sea, toda la corriente que tiene almacenada en forma de su campo magnético, nosotros al momento de obtener el equivalente se va a mantener, ¿ya? Y se tiene que mantener. Por lo tanto, era solo un elemento distractor. Notamos también que tenemos varios inductores y nuevamente solo una resistencia. ¿Ya? Entonces la resistencia en este caso está clara, son 2,5 kilo ohm, y los inductores los podemos agrupar de la siguiente forma. Recuerden que por más que muchos ejercicios se comiencen a agrupar de derecha a izquierda, en realidad, mientras las conexiones estén correctamente identificadas, no hay ningún inconveniente en cambiar el orden. ¿Por qué lo digo? Porque aquí tenemos, por ejemplo, este inductor de 10 milihenries, que está conectado a ese nodo y a este nodo. Este nodo es el mismo que ese, y es el mismo que ese, y es el mismo que ese. O sea, este nodo de abajo es todo el mismo. Entonces, este inductor de 10 miliamperes está conectado a los mismos nodos que los otros dos inductores de 10 miliamperes. Por ende, los tres van a estar en paralelo. Yo podría hacer esa reducción inmediatamente. O podría comenzar desde este 9,5 miliamperes en serie con 4 miliamperes, dado que comparten este nodo acá, y es exclusivo para esos dos elementos. También podría partir diciendo que 13,5 miliamperes está en paralelo con los otros 13,5 miliamperes. A lo mejor esto puede llevar a confusión, pero en realidad es solamente para remarcar que no es necesario comenzar siempre de derecha a izquierda. Y de hecho en algunos ejercicios quizás no se pueda comenzar desde derecha a izquierda. Siempre lo importante es identificar las conexiones. Y yo puedo hacer el orden que quiera mientras identifique bien las conexiones y haga bien la reducción, puede llegar igual al mismo resultado. En este caso, vamos a tener que 9,5 milihenrios más 4 milihenrios me va a dar 13,5 milihenrios. ¿Ya? Eh, Estoy viendo que aquí la resolución está un poco extraña, están los 10 milihenrios en paralelo, pero aquí hay algunos valores que no se corresponden. Voy a solucionar eso, pero en realidad deberíamos tener aquí 9,5 milihenrios en serie con 4 milihenrios, serían 13,5, paralelo con 13,5, paralelo con 13,5. ¿Ok? 13,5 paralelo con 13,5 y paralelo con 13,5 debería darme un tercio de ese resultado. ¿Ya? O si no, podemos aplicar, estoy sacando una calculadora, podemos aplicar también la forma. Independiente de la forma en que lo hagamos, el resultado nos va a dar 9 medios o 4,5. ¿Ya? Esos 4,5 nos van a quedar en serie con 5,5, eso nos va a dar 10. Y finalmente nos van a quedar cuatro inductores de 10 milihenrios, todos en paralelo. Y eso nos va a dar un resultado de 2,5 milihenrios. Entonces, en este caso, aquí estos números no están correctos. Este debería ser 9,5, 4, 13,5, 13,5. ¿Ok? Este debería ser 5,5 y estos de 10 sí están correctos. ¿Ya? El resultado, eso sí, que es la inductancia equivalente, sí está correcto. ¿Ya? Ese resultado sí está correcto. Y por ende, el circuito equivalente que tenemos es el que está acá, donde tenemos la fuente de 25 volts, que no cambia, la resistencia, que tampoco se fue modificada porque solo tenía una resistencia, y nuestra inductancia de 2,5 miliamperes. ¿Ok? Entonces, sabemos que es un circuito RL y que vamos a necesitar tres cosas para poder determinar cuál es la respuesta: la corriente inicial, la corriente final y el tau. La corriente inicial en este caso era un dato, son 2 miliamperes. La corriente final
en los circuitos RL, cuando hay una fuente de tensión y el circuito quede de esta forma, siempre es el valor de la fuente de tensión dividido por la resistencia. Eso es porque recuerden que un inductor, cuando se carga por completo, se comporta como un cortocircuito. Entonces, al final, este sería un circuito con una sola malla, con esta fuente y esta resistencia. Por ende, la corriente sería igual a 10 miliamperes, porque sería 25 partido en 2500. Esa sería la corriente final. Y el tau en los circuitos RL es L partido en R, y eso nos quedaría un microsegundo, porque sería 2,5 por 10 a la menos 3, que sería milihenrio, y 2,5 por 10 a la 3, que sería la resistencia. Eso nos queda 1 por 10 a la menos 6, y eso es igual a un microsegundo. ¿Ok? Por lo tanto, la expresión, si nosotros la llevamos a nuestra expresión general, es 10 menos 8e a la menos t partido en tau. Ahí ese tau lo podríamos haber reemplazado por este valor. Si ustedes calculan el tau, no es necesario que lo pongan acá. Ahí ustedes pueden hacerlo como les sea más cómodo. Pero lo que sí o sí es que hay que calcular el tau. Y esa sería la expresión que determina cuánto es la corriente del inductor a través del tiempo para cualquier instante. Y la gráfica sería una gráfica que comienza en 2 miliamperes y tendería a llegar a 10 miliamperes. Y aquí este tiempo debe estar siempre asociado con el mismo tiempo, la misma escala de tiempo que usamos en el tau, para que el circuito tenga mayor coherencia. ¿Ya? Entonces, en ejercicios como estos, ¿cuáles son los errores más comunes? En el caso de efecto Joule, el error más común, sin lugar a dudas, es no cambiar las unidades, no hacer el equivalente. O sea, trabajar por una parte con algo que esté en metros y otro que es otra cosa que esté en centímetros. Y eso me va a llevar a resultados diferentes. La peor parte es que si no cambio esto a 100 centímetros, esto en este caso me va a quedar eh, serían acá 4 esto me va a quedar, si no me equivoco, 100 ohm, si es que no hago el cambio, a ver, serían 0,4 por 1 partido en 40. No, no me va a quedar 100, pero me va a quedar un valor diferente y ahí es donde tengo un error de arrastre, ¿ya? Otro error también que a veces ocurre es que aquí se entrega tiempo de 2 minutos y reemplazan directamente esos 2 minutos. Cuando hablemos de tiempo, acá en la fórmula de la ley de Joule, siempre este tiempo está en segundos y siempre tenemos que trabajarlo en segundos, ¿ya? No en minutos, no en horas, en segundos, ¿ok? Esos son como los errores más comunes. El criterio que utilizamos es que si es que la tensión es de 220 volt o menor a 220 volt, no habría problema en implementarlo en la red hogareña. Si la tensión es mayor a 220 volt, yo creo que ahí quizás sea un poco más complejo poder implementarlo en la red hogareña. Pero en principio podemos implementar cualquier cosa en la red hogareña que no tenga una tensión demasiado elevada. ¿Ya? Yo creo que el criterio que vamos a usar es que si es de 220 o menos, ¿ya? Se puede implementar. Si es más de 220, ahí yo creo que más sobre un 10% de los 220, o sea, de 240 hacia arriba, yo creo que ya no hay opción de poder implementar. ¿Ok? En estos circuitos, el error más común siempre está en las conexiones, identificar las conexiones. Yo recuerdo que en este ejercicio en particular, muchos asumieron que 2 milihenrios estaban paralelo con 3 milihenrios. Hicieron el paralelo de eso y después dijeron que estaban paralelo con 5 milihenrios. O algunos lo hicieron en paralelo y después dijeron que había un cortocircuito, etcétera. Siempre hay que fijarse en la conexión de los nodos. Fíjense que 2 milihenrios con 3 milihenrios comparten ese nodo y es exclusivo para ellos dos. Están conectados acá donde están estos dos y están conectados acá donde hay un montón de otras cosas. Otros errores comunes fue que algunos dijeron que este estaba en serie con este y en serie con este, lo cual tampoco tiene sentido porque recuerden que para que las conexiones estén en serie, sí o sí tienen que compartir un nodo y tiene que ser de forma exclusiva. También lo podemos ver desde el punto de vista de la corriente. Podemos aplicar una ley de Kirchhoff de corriente para ver si es que la corriente que pasa por esos elementos es la misma. ¿Ya? Y matemáticamente tiene que ser la misma, porque si no, esos elementos no están conectados en serie. Lo otro también es tratar en lo posible de calcular bien, asegurarse de realizar bien el cálculo del alfa y del omega sub cero, porque son las variables más importantes y las que tenemos que comparar para poder finalmente saber cuál es el tipo de respuesta que tiene este circuito.
¿ok? Y eso también es súper importante porque a veces también ven el circuito, se dan cuenta que llegan bien a este circuito, pero por algún motivo utilizan acá la RLC en paralelo. Entonces ahí hay que tener ojo también porque tenemos que usar la que le corresponda para que efectivamente el cálculo nos dé correcto. ¿Ya? Hay algunas veces en que eh, coincide que en el alfa sigue dando un menor o mayor a omega sub cero, independiente de usar cualquiera de las dos fórmulas, pero esas son coincidencias, en realidad no conviene para nada dejar todo esto a la suerte. ¿Ya? Y la frecuencia de amortiguamiento, recuerden que solamente se calcula cuando tenemos un subamortiguado. Si el circuito no es subamortiguado, entonces no hay frecuencia de amortiguamiento. ¿Qué pasa si este circuito no hubiese sido subamortiguado y nos hubiesen preguntado igual por la frecuencia de amortiguamiento? Entonces nosotros tendríamos que haber dicho, como el circuito no es subamortiguado, no hay frecuencia de amortiguamiento. ¿Ya? Esa es la respuesta. Y si es subamortiguado, ahí la podemos calcular. ¿Ok? Y en circuitos como estos también el error está en identificar. Aquí no olviden que hay un error en cómo están escritos los números. Esta suma corresponde a la suma de estos dos, que queda en paralelo con 13,5 y 13,5. Eso queda sumado con 5 miliamperes. ¿Ya? Aquí también el error es en identificar las conexiones. También pasó que algunos dijeron que este estaba en serie con ese o que este estaba en serie con ese. Recuerden que para que dos elementos que estén en serie tienen que compartir un nodo y ese nodo debe ser exclusivo para esos elementos. ¿Ya? O sea, ese nodo solamente debe tener esos dos elementos conectados a él mismo. ¿Ok? Y lo otro es que a veces olvidan cómo calcular la corriente final del inductor. La corriente final del inductor siempre es la fuente de tensión dividido por la resistencia equivalente. En este caso, había solo una resistencia, entonces no tenía mayor sentido pensar en la equivalente, sería solo la resistencia. Pero si fuese algún circuito en donde tenemos varias resistencias, para calcular la corriente final tenemos que usar la resistencia equivalente. Y esa es una fórmula que no está incluida en el formulario. Por ende, sí o sí tenemos que recordar, ¿ya? ¿Qué fórmulas están incluidas en el formulario? De hecho, podemos echar una mirada rápida. El formulario ya está en el aula y podemos, de hecho, mostrar dónde está para que ustedes lo puedan desde ya revisar y podamos ver con qué fórmulas contamos y cuáles no. El formulario yo se los entrego impreso en la prueba, por lo tanto no es necesario que lo lleven ustedes. Yo llevo un formulario para cada uno y se entrega junto con la prueba. ¿Ya? De hecho, incluso a veces se ha entregado impreso en la parte de atrás de la prueba, entonces así la prueba es solamente una hoja. Entonces, acá en la parte prueba 2 está el formulario de la prueba 2. Por ahora, esta parte del formulario no la consideren, puesto que no hemos visto todavía esto. Si lo vemos para la prueba, ahí lo vamos a incluir. Todo lo que tiene que ver con primer, segundo orden y ley de Joule está aquí. Entonces, ¿con qué fórmula cuentan? Con la de efecto Joule, con la de la resistencia y con la de la energía calorífica. La tensión de un capacitor en el tiempo, la corriente de un inductor en el tiempo, el tau en circuito CRC, el tau en circuito GRL, y para el caso del circuito de RLC serio paralelo, el alfa, omega sub cero, y también aquí se encuentra cuánto es las frecuencias naturales. La frecuencia de amortiguamiento no estaba incluida en el formulario, pero esa vez yo la anoté en la pizarra, porque olvidé incluirla en el formulario. Pero esas son las fórmulas que se van a incluir respecto a lo que tenemos acá. ¿Qué fórmulas no están incluidas? Por ejemplo, la ley de Ohm, que es la que aplicamos aquí, por ejemplo, y aplicamos aquí para obtener cuánto es la corriente final. La ley de Ohm no está incluida, la ley de Ohm es algo que tienen que saber sí o sí, ¿ya? Además que es una fórmula muy sencilla. ¿Qué otra fórmula? Bueno, el calor específico siempre va a ser un dato, no les voy a pedir que se memoricen ningún calor específico. Por lo tanto, esas son las fórmulas que se incluyen y por otro lado las que no se incluyen. Tampoco se incluyen las fórmulas para obtener resistencia, capacitancia o inductancia equivalente. Esas fórmulas tampoco están incluidas, como tampoco
¿qué diferencia hay entre uno y otro? Recuerden que los resistores y los inductores se suman en serie y paralelo de la misma forma, y en los capacitores se hace al revés. ¿En qué sentido? Los capacitores en serie se suman como las resistencias en paralelo o como los inductores en paralelo, y los capacitores en paralelo se suman de forma directa, tal como lo hacen las resistencias y los inductores en serie. Eso tampoco es parte del formulario, eso también es algo que hay que saber. ¿Ok? Y eso, no sé si hay alguna duda, creo que con eso cubrimos tanto el cómo desarrollar los ejercicios como también los errores frecuentes y en qué cosas me tengo que fijar. ¿Hay alguna duda? Es- ¿Puede ir al último ejercicio, profesor, por favor? Por supuesto. ¿Qué parte? Un poco más abajo. Ahí. Eh, es que me perdí un poco. ¿Cuál, ¿Cómo llegó a sacar la inductancia final? Eh, No, pero serían los 10 mili. Me queda este 9,5 miliambrios en serie con 4 miliambrios. Ujú. Eso me queda 13,5. Paralelo en 13,5 y paralelo en 13,5. El resultado de esos tres paralelos me queda en serie con 5,5 miliambrios. Y el resultado de eso me queda en paralelo con estos tres 10 milihenrios que ya estaban en paralelo entre sí. Ya, pero profesor, ahí, claro, llegamos a todo eso y nos da 2,5 miliambrios. Ujú. No, pero eh, a lo que iba yo era la inductancia final, que serían los 10 miliamperios Es que le que, dan ahí. eh, es que eso no es inductancia, eso es corriente. Ah, disculpe, me confundí. Eh, la corriente final del inductor, como les comenté, Eso. es siempre la tensión de la fuente partido por la resistencia equivalente. Siempre va a ser así en un circuito de RL, ya sea de un circuito de primer orden o un circuito de segundo orden. Ok. Ah, ya. Sí, ahí, es que me había perdido en esa parte. Ya, ya, profesor, no tengo ninguna duda más. Ya, perfecto. Entonces, con eso revisamos los tres ejercicios. El video va a quedar disponible, yo creo que en un ratito más lo voy a subir apenas esté procesado en Zoom, y cualquier duda me pueden escribir o lo podemos ver también en las clases que nos quedan. ¿Ya? Que tengan un muy buen día y una muy buena semana. Chao, chao. Ya, profesor, que esté bien. Igual.